Carlo Prodeza, coordinador de la oficina en Lima de la Asociación Terranova, que ejecuta acciones de desarrollo en el Perú, especialmente en la selva. ¿Por qué Terranova ha escogido la Amazonía como su campo de acción principal? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por visitarnos desde libroperuano.com. Bueno, Terranova es una institución que tiene en el país ya casi 43 años de intervención. Los fundadores de nuestra institución, que es una entidad de cooperación italiana, son salesianos y fueron los primeros misioneros que ingresaron en la zona de Loreto hace más de 42 años atrás. Finalmente la institución se organiza y se convierte en una institución laica y desde hace más o menos 32 años se inscribe en el registro del APSI, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Por lo cual, debido a estas raíces un poco y estos vínculos de los primeros misioneros que han ingresado a la selva, los primeros investigadores de nuestra institución siguen realizando labores vinculadas al tema de la extracción del caucho y después a la violencia política. Por lo cual nuestra zona de intervención principal donde se desarrollan nuestros contactos ha sido históricamente la Amazonía. Y es ahí donde asumimos un poco una especialidad en el tema del trabajo con población altamente vulnerable y dentro de ella las poblaciones indígenas, ¿no? Terranova es una institución que en su etapa inicial se especializa en el tema de formación y sobre todo de educación bilingüe intercultural. Tanto es así que somos cofundadores del Centro Formaviap, del Centro de Formación de Profesores Bilingües que tiene sede en Iquitos. Loreto fue la zona de mayor intervención históricamente por parte de Terranova y después ya el eje estratégico de difusión y distribución en la Amazonía nos vio la expansión en la zona de Amazonas, en la zona de Ucayali y en la zona de Selva Central. Hemos visto que ustedes tienen muchas publicaciones, alrededor de o más de 30. ¿Podría hablarnos sobre esas publicaciones? Sí, en efecto, a pesar de no tener un área especializada en el tema de comunicación, es parte de nuestra política y estrategia institucional el tema de difusión de nuestros trabajos. Tenemos previstas las sistematizaciones de todos los procesos que desencadenamos en la zona amazónica, que normalmente tienen una duración promedio entre los 5 y los 10 años. También tenemos prevista la publicación de cartillas de capacitación, normalmente en un lenguaje más sencillo, más al alcance del poblador o del destinatario de la intervención, y después realizamos investigaciones un poco más analíticas, tanto desde un punto de vista social y antropológico como de un punto de vista técnico y científicos, que un poco se dirigen y abarcan todos los ejes temáticos de nuestra institución. En ese momento, en la actualidad, intervenimos en 3 ejes principales, ¿no? Uno está referido al tema de derechos y participación ciudadana, con una atención especial al tema de poblaciones vulnerables y de mujeres. Otro tema y eje principal es el de educación y salud intercultural. Y finalmente intervenimos con mucha fuerza en una propuesta que hemos empezado ya hace casi 10 años, que es un tema de economía intercultural, desarrollo de actividades productivas y económicas en comunidades indígenas. En estos 3 ejes solemos tener varias publicaciones durante el año y tenemos publicaciones tanto en físico como en digital. La difusión de esas publicaciones se da a través de nuestra página web y también gracias a convenios con algunos portales de difusión, como es el caso de Servindi o de Comunicaciones Aliadas. También tenemos una salida en la parte de difusión a través de aliados estratégicos, por ejemplo ministerios o la misma GENIEC, que nos permite tener acceso a medios de comunicación con cobertura nacional, como es el caso del Comercio, la República u otros. Nuestras publicaciones, en los últimos años hemos institucionalizado la publicación de una agenda que le llamamos Agenda Amazonía. Desde el año 2006 hasta la fecha, todos los años publicamos entre 500 y 700 ejemplares de una agenda. Acá tengo la de 2014, aprovecho para poderle hacer entrega. Es una agenda especializada en temáticas amazónicas. Todos los años se aborda un tema diferente. Este año el tema de la agenda es la migración de la población indígena amazónica a la capital, a Lima. Ese proceso migratorio es objeto de nuestro análisis desde hace casi 2 años, gracias a un proyecto financiado por la Unión Europea que se desarrolla en convenio con 2 socios y aliados locales, el CAP, uno, y el otro la Municipalidad Metropolitana de Lima. Lo que se está haciendo primero es dar visibilidad a la población indígena amazónica residente en Lima o que ha venido en búsqueda de oportunidades de estudio o de trabajo. Y el segundo aspecto es, a través de este trabajo,
de visibilización, darle también espacios de negociación con instituciones públicas presentes en la capital. Nuestras publicaciones se han orientado a dos aspectos. Primero, un diagnóstico de tipo cuantitativo que ha permitido identificar la población. Hoy en día podemos afirmar que hay 9 pueblos indígenas presentes en la capital y están residentes en 13 distritos de Lima metropolitana. Esa es solo una etapa inicial. Nosotros lo que hemos hecho es visibilizar a aquellas familias que hemos podido identificar. Sin embargo, hay mucha población más que está vinculada a ese fenómeno migratorio. Por ejemplo, para nosotros es muy complicado en ese momento poder identificar el flujo migratorio de aquellas personas que hacen trabajos domiciliarios, normalmente jóvenes, estudiantes o señoras, porque no están vinculadas a ningún circuito social, es decir, no tienen familiares presentes en la capital, y como realizan un trabajo mayoritariamente en domicilio, no son muy visibles y son difíciles de identificar, sino sí tenemos trazas claras de que hay un fenómeno migratorio a partir de más o menos 5 años atrás importante. Hay miles de personas que vienen de la Amazonía indígena que realizan trabajo domiciliario en Lima, pero son de difícil ubicación en ese momento. Por lo cual lo que nosotros hemos querido demostrar es primero la faceta intercultural de la capital. Y esto pasa también por reconocer que hay mucha población amazónica y dentro de ella hay mucha población indígena amazónica que está presente en la capital. Segundo, las razones y las motivaciones por las cuales se ha dado ese flujo migratorio. En el caso de la población que emigraba en los años 90, está vinculado directamente al fenómeno de la violencia política. Por eso los grupos que han estado sujetos a genocidio, como en el caso de los Ashani, que probablemente han poblado la zona de Huaycán, por ejemplo, de manera importante, y con ello también los Matziguengue y Yanesha que vivían en zonas de subversión. Contrariamente a ese proceso, en la actualidad el proceso migratorio se debe a 2 razones principales: búsqueda de trabajo, oportunidades laborales o una mejor educación para los hijos. Esa es la razón por la cual Aguajún, Shawi, Huambisa están migrando, Shipibos migran hoy en día a la capital en búsqueda de oportunidades que no tienen ni en su comunidad ni en la capital de su provincia o de su distrito. Por lo cual, por primera vez que se aborda de manera tan directa esa temática, es una temática bastante nueva en la capital, nosotros estamos dando un primer paso. Ese paso lo damos con el diagnóstico como primera publicación. Hemos publicado y presentado ahora en el Museo Metropolitano de Lima, en la Galería Pancho Fierra, también unos videos que relatan el proceso migratorio de esa población, y ahora estamos culminando un proceso de investigación sobre cómo han cambiado las estructuras que definen la identidad cultural de esta población al vivir y residir en Lima por tanto tiempo. Sabemos que eso no es suficiente, es un proceso inicial, pero es parte justamente de cómo nuestras publicaciones acompañan esa dinámica y nos permiten difundir cómo avanza este proceso, compartir con la población y con otras instituciones que se quieran sumar también a llevar adelante este proceso. Otro eje importante de nuestras publicaciones es lo que se refiere al tema productivo. Nosotros estamos acompañando varias cooperativas de productores indígenas en diferentes áreas del país, prevalentemente en Loreto y en Ucayali. Estamos acompañando un proceso de certificación, de autocertificación orgánica de esos productores, y para nosotros es importante poder relatar cómo se ha empezado este trabajo, qué significa abordar un tema asociativo, organizativo en comunidades indígenas, cómo se puede dar una faceta o un matiz intercultural a modelos organizativos que desde el Estado se han concebido de manera unilateral, como puede ser una asociación, una cooperativa, una empresa. Cómo se trabaja desde adentro para que las estructuras de trabajo organizativa de los pueblos indígenas se vean reflejadas en ese sistema de organización, de producción y de venta. Por lo cual es un proceso que hemos empezado más o menos hace 8 años atrás. Todavía evidentemente estamos en ese camino, pero sí es fundamental para nosotros poder transmitir a la población y a los destinatarios mismos cuáles han sido las dificultades de los aprendizajes en ese proceso y qué es lo que podemos hacer de ahora en adelante. Y finalmente tenemos un eje de publicación muy importante, que es el que se refiere al tema de derechos y participación ciudadana. Hemos empezado hace 11 años atrás un proceso específico de fortalecimiento de capacidades de mujeres indígenas, y dentro de ello el tema de participación ciudadana en gobiernos locales, los espacios de concertación y toma de decisiones. Hemos tenido actividades con la población Aguajún, con la población Shipibe y con la población Shawi. Tenemos experiencias interesantes, hemos tenido etapas en las cuales se ha podido contribuir a la institucionalización de políticas públicas a nivel local, a nivel regional,
para que justamente los espacios y los procesos de participación reflejen ese matiz inclusivo, sean realmente interculturales y participativos, y la población pueda entrar en esa dinámica de contribuir a su propio desarrollo, al desarrollo de su distrito o de su región. ¿Tiene algún ejemplo de un resultado así que haya influido en una política pública? Sí, tenemos varios en realidad. Por ejemplo, el primero que se ha venido trabajando casi 2 años y medio en Loreto es que por primera vez una cooperativa de productores indígenas se ha convertido en proveedor del Estado y abastecedor de pescado fresco de programas sociales. Eso nunca había pasado anteriormente con un producto tan sensible como es el pescado, que se cría en piscigranjas de productores Shawi. Ese producto, contrariamente a los procedimientos ordinarios del PRON o de los programas sociales, no entra en almacén porque es un producto fresco, sino que se distribuye directamente del piscicultor al colegio beneficiario. Eso ha permitido cambiar radicalmente el proceso de acopio y de distribución, pasar de un producto seco procedente de la costa a un producto fresco producido por la misma población, por lo cual se ha contribuido de manera determinante a mejorar la alimentación de esos niños con un producto altamente proteico, y a la vez lo que se ha hecho es dar una oportunidad de desarrollo económico para la población local, ya no traer el producto de afuera, sino comprarlo en el mismo lugar donde se consume. Por lo cual anteriormente había procedimientos y normas que en general decían que se tenía que dar prioridad al producto local, pero en la práctica era muy difícil de aplicar. Por lo cual nuestro acompañamiento ha sido fortalecer la organización de productores, contribuir a que tengan todos los requisitos para ser proveedores públicos, sensibilizar las instituciones del Estado para que tuvieran apertura en que sus procedimientos administrativos y de licitación permitieran a estas organizaciones poder participar, y junto con estos dos actores construir un sistema de abastecimiento que permitiera utilizar productos frescos locales. Y el resultado hoy en día pues, es una mejora significativa de los niveles nutricionales de esa población beneficiaria, ¿no? En el tema social, otra contribución importante es, por ejemplo, la aprobación de la creación de espacios para trabajar y transversalizar el tema de género en municipios locales y regionales, que se ha dado después de 5 años de trabajo en Ucayali. Gracias a esto, muchas municipalidades cuentan hoy en día con una política de transversalización del enfoque de género, analizan su presupuesto participativo con criterios de género para ver el aporte que se da tanto a hombres como a mujeres, y emiten ordenanzas y políticas teniendo en consideración ese tipo de derechos, ¿no? Para nosotros es una contribución fundamental. Evidentemente es una etapa inicial, somos conscientes que tenemos que acompañar todavía ese proceso, pero nos anima mucho de que se vayan teniendo resultados y que esos resultados se puedan institucionalizar y pasan a ser parte de una política de Estado. ¿Alguna publicación que esté próxima a salir? Sí, una de las publicaciones próximas a salir, estamos hablando prácticamente de mayo de este año, es la investigación sobre identidades culturales de la población de Lima que ha migrado a la capital. Esta investigación se realiza en colaboración con nuestro socio, que es el CAP. El investigador es el señor Ismael Vega. Es una publicación en la que se quiere analizar cómo han ido cambiando los patrones sociales y culturales y la identidad cultural de la población que ya hace más de una década reside en la capital. Y sobre todo, cómo ha ido cambiando eso en la juventud, en aquellas personas que hoy en día tienen oportunidad de educación formal en la capital, que acceden a un sistema de educación distinto al que podían recibir en sus pueblos, y ahora analizar cómo ha ido cambiando su estructura, ¿no? Por lo cual esto para nosotros es importante. Realizaremos un evento público para poderlo difundir y bueno, como siempre utilizaremos canales y plataformas de medios de comunicación para poderlo difundir a la población.